La temporada navideña ya está aquí otra vez. Las luces, los regalos, los turrones, los encuentros con la familia y los amigos. Todos sentimos estas fechas como muy especiales y si eres mamá puede que percibas estas fechas con mucha más intensidad. Quizás quieras darle a tu peque las mejores navidades y que las recuerde con cariño el resto de su vida. Y esto estoy segura de que te puede generar ansiedad y angustia por conseguirlo, ya que estás viendo que no estás llegando a todo. ¿Te gustaría saber qué puedes hacer si te encuentras en este punto? Pues quédate en este vídeo porque vamos a explorar cómo dejar de sentir que nos estamos enfrentando a la Navidad y que con cambios podemos atravesar esta vorágine de otra manera. Lo primero es poner los pies en la tierra y pensar realmente cuáles son tus expectativas. ¿Piensas realmente que lo que te estás planteando es conseguible o quizás no? Es verdad que la Navidad se convierte en un periodo donde las expectativas, los planes y sobre todo las presiones familiares se multiplican sin saber muy bien cómo. En estas fechas también somos muy decoradoras, jefas de etiqueta, chef de platos especiales, educadoras, comprando regalos, gestoras del dinero y todo nos lo vamos cargando a las espaldas y claro, esto pasa factura sí o sí. Por eso es muy importante ser claras y realistas con nuestras expectativas. Si el día a día ya nos hace llegar apuradas a lo que queremos, ¿qué pretendemos en Navidades cuando aumentamos por 10 estas expectativas? ¿A costa de qué? No sé si tienes pareja o no, o si cuentas con más personas para poder hacer lo que quieras estas Navidades. Por eso es muy importante llegar a acuerdos con estas personas de lo que queremos conseguir y desde ahí ceder y delegar. Pero como te decía, desde los acuerdos que nos ayudarán mucho en estas expectativas que te decía. ¿Piensas realmente cuáles son las Navidades que mejor recuerdas? ¿Qué había a tu alrededor? ¿Con quién estabas? ¿Dónde estabas? ¿Son las mismas Navidades o parecidas a las que ahora mismo tienes en mente? Las Navidades perfectas no existen y sí son realmente aquello que creamos entre todos. Y si se trata de dinero, ¿qué podemos hacer si es esto lo que nos preocupa? Es verdad que la presión económica en las Navidades puede ser muy intensa, sobre todo para las mamás que suelen querer cumplir con todos esos deseos de los demás y si no recibes apoyo de tu pareja o no la tienes o gente en tu entorno, se hace mucho más duro. Enfrentarte a estas limitaciones financieras requiere un enfoque realista, cariñoso y sobre todo muy creativo. Es crucial comunicar abiertamente estas dificultades económicas a los niños, pero desde un lugar donde fomentemos el compartir, la gratitud y la sencillez, no desde la transmisión de es lo que hay o hay que apretarse o esto es horrible para nosotros. Fomentar esas actitudes como la gratitud que te decía, compartir y el aprecio por las cosas sencillas de la vida puede cambiar el enfoque de los regalos materiales a la verdadera esencia de la Navidad, que es lo que todos buscamos en el fondo. Podemos dar espacio a momentos de juegos compartidos, sentir la generosidad, actividades en familia, no solo el valor monetario de los regalos o la cantidad de regalos que tienen. Si nuestra dificultad va más relacionada con los cambios familiares como un divorcio o una ruptura, es esperable incluso y sano que nos haga sentir más triste o incluso más enfadadas. Las primeras Navidades después de una ruptura o un divorcio puede ser una experiencia muy dura. Tradiciones familiares que antes fueron alegría pueden volverse ahora dolorosas y estos recuerdos hacen que las emociones puedan estar a flor de piel. Sin embargo, nos toca hacer esta transición y qué mejor que podamos ver este cambio también como que ofrece oportunidades para el crecimiento y la creación de otras memorias significativas en estas fechas, que no hay una única manera de celebrar las Navidades. Permitirnos sentir y procesar esas emociones es esencial. No las bloquees, no hay una forma correcta de vivir las primeras Navidades después de una ruptura o un divorcio. Cada familia encontraremos nuestro propio camino. Así que, en conclusión, si eres mamá, las Navidades puede ser una etapa muy desafiante y tienes que saber que está bien experimentar distintas emociones durante esta temporada. Recuerda que no hay una Navidad perfecta y que está bien no cumplir con todas las expectativas. Esto te va a aliviar esa parte de presión que sientes y piensa cómo quieres que sean realmente vuestras Navidades. La adaptación a los cambios, como un divorcio, la presión por las limitaciones económicas puede que estén, pero recuerda que son oportunidades para el crecimiento y la creatividad. En estas fiestas recuerda cuidar mucho de tu salud mental, permitiéndote sentir y busca ayuda si lo necesitas. No estés sola.